Buenos días. Bienvenidos a su programa Radial Ánimo desde el día martes. Le damos las gracias por su compañía. Este programa está transmitido en vivo desde Canadá y deseamos que sean muy bendecidos esta mañana. Empezamos el programa como todos los días. Que se hace esta transmisión con un tema que le hemos llamado valientes o adictos a la adrenalina. Gracias a todos los que nos acompañan en este día. Nuestra cita bíblica es Josué 1, versículos 6, 7 y 9. Y dice la palabra de Dios: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Empezamos esta enseñanza, como siempre, poniéndonos en las manos de Dios, para que sea Él el que nos bendiga y el que nos ayude esta mañana a tener sabiduría y entendimiento. Amado Padre, te doy gracias por esta mañana. Gracias, Espíritu Santo, porque eres el maestro, el que enseña, el que nos trae del corazón de Dios su voluntad para glorificarle. Te pedimos, amado Dios, que tu Hijo Jesucristo sea glorificado en esta mañana. En el precioso nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. No sé si ustedes puedan ver en la vista que puse hoy una autopista en donde se ven carros que están transitando en las diversas vías. Meditando yo en la mañana, viendo la autopista, pensaba si las personas que están manejando, que están conduciendo en esa área de la ciudad, son personas que realmente son valientes o son adictos a la adrenalina. Definitivamente se necesita la valentía para que todos los días salgamos de nuestras casas a tomar los retos y desafíos que Dios tiene preparado para nosotros. Y en el contexto de estos textos que acabamos de leer, vamos a remontarnos a Deuteronomio 31, versículo 6. Deuteronomio escrito por Moisés, que dice: esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Y el versículo 8 dice: y Jehová va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Aquí vemos que la fortaleza y valentía de los guerreros de Israel vendrían de su confianza de que Dios estaba con ellos y no los dejaría. Este es un recordatorio para todos los líderes. Y además es un principio para la fe y la confianza. Por eso es que en Josué, que fue uno de los líderes en el Antiguo Testamento, 3 veces dice: esfuérzate y sé valiente.
Se lo dice al pueblo 3 veces. Se lo tenía que estar recordando al pueblo como hoy Dios nos está recordando a nosotras. Esfuércense y sean valientes, porque Él sabe que necesitaríamos esforzarnos recordando que la valentía viene de Dios, ya que Dios estaba con ellos. Y eso les haría obtener la victoria. Eso es lo que nos hace obtener todos los días la victoria, la valentía que Dios nos da. Vamos a empezar para mostrar la diferencia en esta mañana entre ser adicto a la adrenalina y otra cosa es ser valiente. Hay una confusión, mucha gente piensa, y vamos a dar varios ejemplos, de que cuando la gente es adicta a la adrenalina es valiente, pero son conceptos completamente diferentes, ser valiente y ser adicto a la adrenalina. Vamos a empezar explicando lo que es ser adictos a la adrenalina. Mucha gente dirá, yo no soy adicto a la adrenalina cuando yo te dé unos ejemplos. Y ellos practican los deportes extremos. Esto es lo que les genera mayor adrenalina. Una psicóloga experta en adicciones dice que es una adicción practicar esta clase de riesgos y desafíos, ya que la adrenalina suelta ciertas sustancias, como toda adicción, que es la dopamina. Y la dopamina está muy relacionada con todas las adicciones y con el bienestar. Entonces, cada vez que tengo que correr una situación de peligro o de correr a una emergencia, digamos que la amígdala le dice al hipotálamo, tienes que segregar a través de las glándulas suprarrenales adrenalina. Esta se activa y la adrenalina hace que mi cuerpo esté mucho más fuerte, resistente, ágil. Se va a dilatar la pupila, voy a tener mejor visión, voy a tener una mejor audición. En ese momento que está la adrenalina en mi cuerpo, después vas a sentir una euforia, como una fiesta en tu cuerpo. ¿Y cuánto dura esto? Dura unos minutos nada más. Y posteriormente, tu cuerpo entra en una sensación de bienestar, de felicidad. Y por eso es tan adictivo, es como si entráramos en una fiesta. Y después, esto se siente después que terminó de segregarse la adrenalina. Vamos a ver varios ejemplos. Personas que son adictas a la adrenalina son aquellas que se tiran al vacío. Mientras más alto, más explosión de adrenalina van a tener, como si estuvieran a punto de morir. Imagínate cómo está tu cuerpo en alerta máxima. Está en una fiesta en ese momento. Ellos sienten toda esta explosión de adrenalina y después de una sensación de bienestar, y en este proceso dicen, la única forma en que yo puedo sentir este bienestar y esta sensación de alegría, de energía, solo me proviene de esta actividad. Eso pasa con las personas que son también alcohólicas, drogadictas. Esa sensación les deja después de que los ingredientes que contienen estas sustancias hacen que haya una explosión de adrenalina. Las personas que se tiran desde las alturas con la adrenalina sí pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque todos sus músculos están llenos de sangre y de oxígeno y tienen mucha más fuerza y resistencia. Entonces, por esos segundos vas a poder soportar a lo mejor hasta tirarte de más altura o soportar cargar el triple de tu peso si cargas objetos sumamente pesados, porque estás intentando proteger tu cuerpo. Este deporte se llama halterofilia y es un deporte olímpico conocido también como levantamiento de pesas. No dices, tú no puedes cargar eso con tu cuerpo. Dices, tengo que llevar toda la sangre y todo el oxígeno a mis músculos. Para yo levantar y salir, por ejemplo, si tuvieras un accidente del tronco donde estás atrapado o donde está atrapado tu hijo o tu hija, ahí es donde se activa. Aquí la cuestión es que cuando está la adicción a la adrenalina, pues estamos hablando de que hay un flujo sanguíneo mucho más fuerte y mucho más intenso. Si esto es prolongado, vamos a tener problemas en algún momento con el corazón. Obvio, como toda adicción, tiene un peligro. Cuando se cae en esta adicción, hay que buscar un tratamiento profesional, porque es una situación que tiene que ver con neurotransmisores, con biología,
con emociones y conductas. Otro caso de gente que se convierte en adicta a la adrenalina sin saberlo son los niños que sufren abusos desde pequeño. Toda clase de abusos. Por mi trabajo en criminología me he percatado que estos pequeños, por vivir en modo supervivencia, su organismo se acostumbra a vivir con altos niveles de adrenalina por su estado de indefensión y porque siempre sienten que están en peligros. Si no son atendidos en tiempo, en su edad adulta pueden terminar delinquiendo, les voy a decir por qué. En virtud de que ya nada los va a asustar, están acostumbrados a vivir siempre con riesgos. Y si tienen malas amistades, se pueden meter en la delincuencia organizada incluso como narcotraficantes y elevar el grado de audacia en sus acciones, que solo es frenado con la misericordia de Dios a través de su salvación y un tratamiento profesional, ya que lo contrario terminarían en una cárcel o en un cementerio. Por eso la importancia de discernir entre valentía o adicción a la adrenalina. Dos últimos casos que podemos ver son el de las mujeres que viven con violencia, sometidas por el miedo, por la hostigación, por el acoso, que les impide actuar y correr por su vida y la de sus hijos. Y los jóvenes que con las drogas consiguen la adrenalina, consiguen la adrenalina que les da un pedazo, una porción temporal de felicidad y paz cada día. Estos jóvenes que están sin una dirección, están sin un conocimiento de Dios, están buscando la felicidad, la falsa paz en las drogas. Y después de que se vuelven adictos a estas, al alcohol, a las drogas, al sexo, esperan que el tiempo les cobre una factura a su cuerpo. Estas personas piensan que esa vida es normal, porque no conocen a otra. No conocen otra, desde pequeños fueron inducidos a esa vida e involuntariamente su cuerpo tuvo que acostumbrarse a vivir con ese efecto de la adrenalina y crecen pensando que eso es normal, que es normal tener miedos, que es normal tener angustias y que es normal obtener un poco de felicidad a través de la adicción a la adrenalina. Estas personas no saben que fueron creadas y diseñadas para vivir en una paz que sobrepasa todo entendimiento. Con estos ejemplos vemos que muchas personas piensan que son muy valientes y que sus acciones, no saben que sus acciones no tienen nada que ver con la valentía, ya que la valentía es un don de Dios que sirve para hacer el bien y le glorifica. Ahora bien, vamos a hablar acerca de la valentía. Vamos a hablar acerca de ser valiente, que es un talento dado por Dios para glorificarlo. Olvídate un rato de la adicción a la adrenalina y por favor concéntrate en lo siguiente. Josué capítulo 1 nos recuerda que la nación de Israel en ese tiempo pasó 40 años en el desierto. ¿Por qué pasó ese tiempo el pueblo de Dios en el desierto? Porque desobedecieron. Todas nuestras desobediencias tienen una consecuencia. En ese tiempo todos los adultos murieron y ahora Josué y Caleb y los demás estaban listos para entrar a la tierra prometida. Y Dios le dijo en Josué capítulo 1 a Josué: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado como lo había dicho a Moisés. Luego dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Esto lo dice 3 veces. Esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Otra vez, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Escuchamos bien.
cuando Dios nos dice algo 2 o 3 veces seguidas, más vale que escuchemos. Y la razón por la cual le dijo, esfuérzate y sé muy valiente, fue porque 40 años antes el pueblo de Dios había dicho, regresemos a Egipto. Este pueblo fue sucumbido por el miedo, se inclinó al miedo. Quisieron vencer el miedo a lo desconocido en sus fuerzas y quisieron retroceder. Por eso es importante que Dios tenga misericordia de nosotros y nos haga valientes, porque si no somos valientes, vamos a retroceder. No nos vamos a quedar en la frontera, vamos a retroceder. Una de las lecciones más importantes que aprendemos en la vida cristiana es esta: que aprendamos a meditar, que aprendamos a relacionarnos con Dios de una manera personal en nuestro andar con Él. Escucharlo, aplicar lo que nos dice, que sea parte de nuestra conducta, estilo y modo de vivir. Así 3 veces dice Dios, esfuérzate y sé valiente. Te lo está diciendo a ti. Tú que eres parte de una audiencia que hoy escucha esta predicación, que no es por coincidencia. Vamos a ver qué es la meditación. Para que podamos esforzarnos y ser valientes, tenemos que empezar meditando en la palabra de Dios. La meditación es enfocar nuestro corazón en Dios y dejar todo lo demás a un lado. Cuando meditamos en Dios, no podemos estar pensando en algo más. Es enfocarnos en Dios y dejar todo lo demás a un lado. Es escuchar más que hablar. Así que meditar es enfocarse en algo que ha escuchado y que lo vas a aplicar a tu vida. Así en este mensaje nos enfocaremos en un versículo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Se lo está diciendo al adolescente, al adulto, al que está en un proceso de envejecimiento, se lo está diciendo también a los ancianos. Permite enfrentar el peligro, la oposición o los retos de la vida con audacia, calma y firmeza. ¿Qué es la valentía? Va a ser la cualidad mental y de espíritu que nos permite enfrentar el peligro, la oposición o los desafíos de la vida con audacia, valentía, con calma y con firmeza. Esfuérzate y sé valiente. Quizás alguien diga, de los que están hoy escuchando, no me siento esforzado ni valiente. Por eso estamos hoy hablando del tema. Se trata de enfocar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu para esforzarnos y ser valientes. Se necesita ser muy valiente para ser cristiano. Se necesita ser muy valiente para retomar la senda antigua. Se necesita ser muy valiente para pedir perdón. Se necesita ser muy valiente para reconocer que hemos pecado contra Dios y contra los hombres. En varios momentos de la vida, todos enfrentamos toda clase de retos. Entonces, esforzarnos y ser valientes, ser audaces, es porque obedecemos a Dios y confiamos en Él. Eso es lo que me va a dar el grado de valentía que yo necesito, que estoy obedeciendo a Dios y que estoy confiando en Él. Dios está dispuesto a darnos esta virtud si lo escuchamos atentos. Entonces, vamos a clarificar. Con esto en mente, veamos toda esta idea de la valentía. Número 1. Es un mandato. Primero Dios da un mandato. Esfuérzate y sé valiente. Porque 40 años ante sus padres en el Antiguo Testamento, Josué y Caleb, y los de su generación dijeron, exceptuando a Josué y Caleb, los de su generación dijeron, no podemos hacer esto, y murieron en el desierto. Y Josué recordaba esto, pues no quería que le pasara lo mismo que a sus padres. Esfuérzate y sé valiente. Dios repite 3 veces en esos pocos versículos, esforzarnos y ser valientes.
Yo no quiero una muerte espiritual, por eso tengo que esforzarme y ser valiente. Yo no quiero la muerte espiritual de mi generación, por eso tengo que esforzarme y ser valiente, para que mi descendencia tenga testimonio de lo poderoso que es Dios y de lo que alcanzamos a través de poner nuestra confianza en Él, de tener fe. ¿Qué implica la repetición o el mandato? Supone la naturaleza de la prueba. Enfrentarás algo que te desafiará. Así se lo dice Dios a Josué, que se prepare, o sea, que tome la decisión de poner su fe en Dios. ¿Has tomado tú hoy, mujer, la decisión de poner tu fe en Dios para que Dios saque adelante tu matrimonio, a tus hijos y a tu familia? ¿Vas a ser valiente para dejar esa religión muerta? ¿Vas a ser valiente para dejar que Dios renueve tus pensamientos y tu corazón? ¿O vas a seguir siguiendo al hombre? A menudo todos enfrentamos situaciones y circunstancias en la vida en la que si no estamos cimentados en la palabra de Dios, nuestra reacción natural será temor. Diremos, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué causó esto? Y comenzamos a hacer preguntas. Pero Dios quiere que recordemos el mandato en esos momentos. Esfuérzate y sé hoy valiente. Dios te va a dar todos los días la dosis necesaria de gracia que necesitas para que seas valiente. Por lo tanto, al decir sé hoy muy valiente, vamos a pensar en dos cualidades. La valentía, que es cuando hay ausencia de temor, y el esforzarnos, el ser valientes en una determinación, diligentes, es decir, resolución, energía, firmeza, resistencia, o sea, ser fuerte. La gente va a decir, ¿sabe? No sé si podré enfrentarme esto, así que no lo haré. Muchas personas se pueden acobardar cuando tú estás tomando este paso de fe. Pero para eso Dios nos pone y nos da un liderazgo que viene del cielo para que animemos a los demás. Claro que sí se puede. Eso le dijo a Josué cuando le habló esto a toda la nación. Esfuércense y sean muy valientes, no teman. Enfoca tu mente y tu corazón en Dios, en lo que Él está dispuesto a hacer en nuestras vidas. Pienso que muchas veces la gente enfrenta circunstancias en la vida en la cual, si tan solo hubieran tenido este versículo, esfuérzate y sé valiente, no temas, hubieran crecido en fe y hubieran salido victoriosos de esa prueba. Enfoquémonos en Dios, estimada audiencia. Van a surgir situaciones y aunque nuestra primera reacción sea temor y nos olvidemos de lo que dijo Dios, esfuérzate y sé valiente. O sea, si tú te olvidas de eso es porque no pones tu mente en Dios para que Él enfrente esto contigo. Se te va a olvidar de que Dios está contigo donde quiera que vayas, porque eso es lo que dice su palabra, y Dios no miente. Si comenzamos cada día con este versículo, las cosas cambiarían. Nuestra actitud, disposición y acciones cambiarían. Tenemos la promesa de que Dios está con nosotros. Cualquiera sea la situación que estemos viviendo, enfermedades, problemas de adicciones con los hijos o con nosotras mismas, adicción a los tranquilizantes, al medicamento que trabaja con nuestros neurotransmisores, cualquiera que sea el problema que estemos padeciendo, tenemos la promesa de que Dios está con nosotros. Cualquiera que sea nuestra situación, un marido incrédulo, un marido alcohólico, un marido que no tiene carácter, que no le interesa saber cómo se lleva el sacerdocio en una casa, etc. Sabemos que Dios no hace promesas que no cumpla, así que la base de nuestra valentía, no lo olvides, no es tu fuerza, la base de nuestra valentía es Dios quien dijo, esfuérzate y sé valiente, no temas porque Jehová tu Dios está contigo. Esas
palabras eliminan el temor y el miedo de nuestras vidas. A diario la gente enfrenta situaciones de toda índole que le pueden causar temor. Si vas al médico, si hoy tienes una enfermedad o el médico te dice que tienes algo que no te puede prometer nada bueno y escuchas sus cálculos del doctor de cuánto tiempo te queda de vida o qué sucederá. Pero, amada hermana, ¿qué dice Dios? Dios es quien determina nuestra vida y cómo enfrentamos las circunstancias de la misma. Es nuestra responsabilidad de estar arraigados en la verdad. Así que todo creyente tiene el privilegio de citar este versículo para sí mismo. Su misión para ellos, estamos hablando de los israelitas en el Antiguo Testamento, era la conquista. Ellos tenían que conquistar Canaán y sabían que irían a un combate. Luego Josué y Caleb tuvieron que decirle, pero Dios nos ayudará, Él nos dará la victoria. Amada hermana, todavía nos falta conquistar a los demás miembros de nuestra familia. Nos falta conquistar un carácter como el de Jesús. Nos falta conquistar la tierra prometida. Nos falta todavía alcanzar a todos los perdidos, a todos los que Dios está preparando sus corazones, ya que de Él solo viene la salvación. Así que pensemos en esto a menudo. La diferencia entre nuestro éxito en lo que estemos buscando y nuestra victoria en algo está en cómo le vamos a creer a Dios. Si vamos a cruzar la línea fronteriza a la tierra prometida para ir a la batalla, tenemos que estar escuchando a Dios. Cuando Dios iba a conquistar Jericó y estaba usando a Josué, Dios no le dijo a su ejército, escalen los muros, ¿verdad? Dios no te va a decir hoy te vas a sacar la lotería o te va a caer dinero del cielo. No, Dios lo que nos dice es, esfuérzate y sean valientes y vean lo que hago. Pon tu crisis económica en las manos de Dios. Estudia acerca del carácter proveedor de Dios y vas a ver que Dios va a suplir para tus necesidades. Dios va a suplir para pagar tus deudas. Dios va a suplir para darnos ese ministerio que tanto anhelamos para la gloria de Dios. Ya lo está haciendo, amada hermanas. ¿Qué pasó con Josué? Dios le dijo, lo único que quiero que hagan es que marchen alrededor del muro de Jericó 6 veces. Y al séptimo día de haber marchado, van a tocar las trompetas. Y ese día van a descansar. Y vean lo que hago, dijo Dios. ¿Qué hizo Dios? Derribó los muros, entraron y conquistaron. A lo mejor, hermana, Dios no te ha dado esa victoria completa en tu vida. ¿Por qué no te has esforzado y has sido valiente? Porque te ha faltado fe. Pídele perdón a Dios por tu incredulidad. Dios quiere conquistar para su honra y para su gloria. Quiere que su Hijo sea glorificado en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la iglesia. El problema que tenemos es que a veces no podemos descifrar cómo Dios va a hacer algo. Por eso no le creemos. Pensamos, bueno, voy a ser esforzada y ser muy valiente. Voy a poner mi confianza en ti. Pero quiero saber cómo lo vas a hacer. ¿Quieres descifrar cómo Dios va a obrar? Ese no es nuestro trabajo, hermana. Porque por no entender cómo Dios va a hacer algo en nuestra vida, lo desobedecemos. Cuando Josué dijo, esto es lo que haremos en una ciudad amurallada, Jericó, muy grande, había una gran barrera, ya que los separaba de la tierra prometida. Les dijo a su ejército, solo marcharemos a su alrededor 7 veces. Marchar alrededor de la ciudad si no hemos combatido, decían los soldados. Ahí está la incredulidad. Dios había dicho, esfuércense y sean valientes y miren lo que yo haré. Cuando nos dice que nos esforcemos y seamos valientes, recordemos que fue lo mismo que le dijo a Josué. Recuerda esto, amada hermana. Dios Santo Todopoderoso, omnipotente, omnipresente, sabe lo que hará. Y no tiene por qué darnos los detalles.
Esto es lo que causa que mucha gente tropiece. Se impacientan. ¿Pero por qué tanto tiempo en que se cumpla una promesa? ¿Por qué tanto tiempo en que Dios conteste una oración? Y dejan de esforzarse y ser valientes. Dios no quiere que nos tropecemos. No quiere que la gente se tropiece. Dios les dice que hagan algo y dicen, bueno, lo haré. Creo que esto fue lo que Dios me dijo. Pero al no descifrarlo, al no tener una dirección clara en cuanto a tu responsabilidad y la mía de ser obedientes, a lo mejor los primeros pasos nos van a dar mucho miedo. Pero aún con ese miedo, amada hermana, tenemos que obedecer, tenemos que esforzarnos y ser valientes. No temas ni desmayes, solo esfuérzate y sé muy valiente. Ahora, mucha atención. ¿Sabes qué es esforzarse y ser valiente? Es una actitud, es pensar con tu cerebro. Esta es una ciudad fortalecida con muros y muy protegida, como pensó en su momento Josué, pero Dios no las entregará. Es mi esposo muy difícil, es inconverso, pero Dios dice que si Él quiere vivir conmigo, sabiendo que yo soy una hija de Dios, Él va a obrar en su corazón. Tenemos que estar firmes en nuestra mente y nuestro cerebro acerca de que si seguimos esforzándonos, Dios va a obrar, no va a haber nada imposible. No le preguntes a Dios, Señor, ¿cómo harás esto? Dios, ¿cómo vas a cambiar a un hijo drogadicto? Dios, ¿cómo vas a cambiar a un marido adúltero, a un marido alcohólico? Señor, ¿cómo vas a poder tú con mi amargura? ¿Cómo me vas a quitar el ser gritona, el estar diciendo malas palabras todos los días? Eso no nos incumbe, amada hermana. Si Dios te dice que hagas algo, obedece con la base de quién es Dios. Y en lo que te dijo, que te esfuerces y seas valientes. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quieras que vayas. Esa es la parte importante. Jehová tu Dios va a estar contigo para hacer la obra. Nuestra responsabilidad no es saber los detalles, vuelvo a insistirte. Nunca, si tú hubieras sido Josué, nunca hubieras creído que esos muros caerían por su marchar a su alrededor. Porque estaban acostumbrados a que las guerras se ganaban en un combate de cuerpo a cuerpo. Había la necesidad de ver sangre cuando se iba a la guerra. Pero en este caso, cuando Dios derribó los muros de Jerusalén, solo dijo, esfuérzate y sé valiente. En cualquier circunstancia que enfrentes, la respuesta sigue siendo la misma, amada hermana. Que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. No te desanimes. Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esto, hermana, deberíamos de escribirlo en la tabla de nuestro corazón. Deberíamos recordarlo al enfrentar cualquier situación. Siempre que vemos con ojos de duda y falta de fe, fracasaremos, no se estancaremos. Cuando tenemos el privilegio de ver a través de los ojos de la fe y de la valentía, lo que Dios nos manda, esfuérzate y sé valiente, se nos va a olvidar descifrarlo. Esos muros no hubieran caído si ellos se hubieran quedado con ese pensamiento. No, eso no es posible. No, no es posible. Pero sí es posible porque Dios está presente. Si Dios no hubiera estado presente, entonces sí, no hubiera sido posible. Pero cuando andamos por fe y confiamos en Dios, Dios obra, honra nuestra fe. Quizás hoy Dios te reta a hacer algo, a pensar, ¿cómo va a funcionar esto? Si Dios nos dice que hagamos algo, y estamos seguros, amada hermana, que eso le glorifica y es su voluntad, le obedeces, la promesa suplirá cada necesidad que hoy tienes. Arráigate en las promesas de Dios. Fortalécete en la palabra de Dios. No hay ninguna excepción a eso. Solamente tenemos que esforzarnos y ser valientes.
no temer, no desmayar, porque Jehová tu Dios está contigo. Te pregunto, ¿qué necesitamos más que la promesa de Jehová, nuestro Dios, de que va a estar con nosotros a donde quiera que vayamos? ¿Qué más vamos a necesitar después que eso? Aunque hay gentes que dirán, sí, pero ustedes no conocen mis circunstancias. Sé quién los... ¿Sabes? Sí es cierto, yo no puedo conocer tus circunstancias, pero Dios las conoce todas. Sabe su origen, sabe cuáles son tus fortalezas, tus debilidades y falta de fe. Conoce tus creencias, conoce tus luchas. Dios lo sabe todo de cada uno de nosotros. Y esto funciona para todo el mundo. Para ti que me estás escuchando. Para todos es que nos esforcemos y seamos valientes. No temamos ni desmayemos. Que tenemos en común con todo esto, que Jehová nuestro Dios está con nosotros y punto. ¿A quién incluye contigo? A cada uno de nosotros. Y todo se resume a esto. ¿Le vas a creer o no a Dios? Que cuando seas valiente, que cuando te esfuerces, Él va a estar contigo. Cuando Dios le habló a Josué y a Caleb, ellos nunca hubieran concebido que miles de años después nosotros diríamos lo que Dios le dijo a ellos. Que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Si Josué hubiera sabido que nos iba a bendecir con su obediencia hoy, con su fe, amada hermana, ¿tú cómo no sabes que tu obediencia hoy, que tu fe hoy en Dios, tu confianza hoy en Dios, de ser valiente y esforzarte a través de los años, vas a bendecir a muchas personas, como Josué y Caleb lo están haciendo hoy con nosotros? Esa es una gran promesa dada por nuestro gran Dios, quien no miente, quien lo hace todo posible dentro de su voluntad. Lo que sea que enfrenta, haga todo como Dios te lo diga. Meditar en la palabra de Dios día y noche, cualquiera que sea tu situación y circunstancia que enfrentes, hazlo. Acude a Dios diario, amada hermana. Dile al Señor, dijiste esto, Dios, dijiste que me esforzara y fuera valiente, porque tú estarías conmigo. Hoy confío en ti para ser valiente y pararme por Jesús en medio de mi casa y a pagar la consecuencia de mis pecados, porque tú vas a estar conmigo, porque tú me vas a ayudar a transitar por el camino de la restitución, porque tú me vas a ayudar a sostenerme y a ser fortalecida por ti mientras pasan las consecuencias de mis actos. Meditar en la palabra de Dios día y noche nos hace prosperar en nuestros caminos. Es decir, siempre que nos volvemos a Dios tenemos la promesa de que Dios Santo, omnipotente, omnisciente, omnipresente estará con nosotros, pase lo que pase. Así que piensa en esto. La fe que Dios le dio a Josué y a Caleb es la misma fe que hoy tenemos, hermana. Solo que la nuestra es mejor porque tenemos al Señor Jesucristo, quien demostró el amor de Dios por nosotros de una manera que Josué y Caleb no conocieron. Cuando Cristo fue a la cruz y envió al Espíritu Santo a morar en nosotros. Esta mañana te animo, amada hermana, para que te esfuerces y seas valiente. Somos bendecidas de tener a Dios morando en nosotros. Tenemos las palabras de Dios, las promesas de Dios. Él les dijo, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quieras que vayas. Piensa en esto. Tenemos el mismo privilegio que tuvieron Josué y Caleb cuando Dios dijo, no te dejaré ni te desampararé, estaré contigo en cada momento, en cada paso. Por lo tanto, a cada desafío que enfrentemos en la vida, la respuesta va a ser la misma. Que te esfuerces y seas valiente.
No temas ni desmayes, no te desanimes, porque Jehová tu Dios está contigo en donde quiera que vayas. Mira, el problema con los demás, con los que murieron en el desierto, su actitud fue de que Dios estaba en algún lado, pero no con ellos. Creían en Dios, pero que no que Dios estaba con ellos. Por eso querían volver a Egipto. ¿Se imaginan tal falta de fe? Después de lo que Dios había hecho, todos los milagros en Egipto, cruzar el mar rojo, cuando Dios separó las aguas a ambos lados y les dio el paso. O sea, el pensar en todo lo que Dios hizo por ellos y se les olvida cuando llegan a la tierra prometida, dicen, no podemos hacer eso y ni siquiera habían oído de Jericó, no podemos pelear con ellos. Muchos hijos de Dios viven en derrota total al enfrentar su vida diaria. Se dan cuenta de los pecados que han cometido y no quieren pagar el precio. No quieren sufrir por la consecuencia de sus actos. Amada hermana, el sufrimiento nos acerca a Dios. El sufrimiento nos hace sensibles para no volver a hacer tropezar a nadie. Pero por sobre todas las cosas, a no volver a ofender a Dios, a tener temor de cada decisión que tomas en el diario vivir. Dice Dios que seamos valientes, que no temamos ni desmayamos, porque Él está con nosotros, a donde quiera que vayamos, y que nunca se aparte de nuestra boca este libro de la ley. Dios nos deja su palabra para que en momentos de crisis seamos fortalecidas, en momentos de dolores físicos seamos fortalecidas. Pero ¿a quién acudes, amada hermana, cuando tienes ese dolor, cuando tienes esa aflicción, esa tristeza? ¿Doblas tus rodillas delante de Dios? ¿Dependes de Él y de lo que dice su palabra? ¿O corres con una hermana a pedirle ayuda? ¿O corres con tu pastor antes de correr con Dios? ¿O corres con el médico antes de que Dios te ministre a través del poder de su palabra? No hagamos, amada, lo que hicieron los padres de Josué y de Caleb y de esa generación, que no escucharon a Dios, que se apartaron de su boca el libro de la ley, que no meditaron en él para guardarlo y hacer su voluntad. Ten mucho cuidado, amada hermana, no es levantarnos en la mañana y correr a desayunar, al trabajo, a nuestros deberes, y olvidarnos que tenemos un Dios que cuando nos acostamos y nos despertamos nos sustentó. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medita en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa es la plenitud que solamente podemos encontrar en la voluntad de Dios. Si nos esforzamos, si somos valientes. Si te esfuerzas en buscar tu salvación, amada hermana, si tú caíste de la gracia, si tú, amada hermana o amiga que hoy nos escucha, no tienes una relación con Jesús, yo te invito hoy a que le pidas a Dios que te envíe un espíritu de convicción de pecado, de justicia y de juicio, para que puedas creer en Cristo como tu Salvador. Que tú puedas decir hoy a Dios que tienes la confianza de confesarle tus pecados y arrepentirte con frutos dignos de arrepentimiento. Después de esto, la palabra de Dios quedará abierta para ti. Dios solo escucha nuestras oraciones. Si no tenemos una relación con Él, cuando se trate del arrepentimiento de nuestros pecados y del dolor que sentimos por haber pecado contra Él y contra nuestro prójimo. Esta convicción solamente Dios te la puede dar, amada amiga. Solamente Dios puede hacer que tengas un verdadero arrepentimiento y creas
que tu Salvador Jesucristo murió en la cruz por tus pecados. Termino el programa preguntándote, ¿eres valiente porque Dios está contigo? ¿O eres una persona impulsiva? ¿O eres una persona adicta a la adrenalina? Si tú no eres valiente, vas a regresar a Egipto. Yo te animo hoy a que no te dejes vencer por el miedo. Vence con la palabra de Dios. Sé valiente para que con la gracia y el poder de Dios salgas adelante en tu carácter. Salga adelante tu familia, tu ministerio, tu trabajo, la iglesia. Porque Dios está contigo. Oremos, amadas hermanas. Padre, te damos gracias por estos momentos. Gracias por este precioso día, Señor. Gracias por la prosperidad que le has dado a nuestras vidas, porque reconocemos todos los días que tú estás con nosotros, para que podamos meditar en tu palabra, para que podamos esforzarnos a obedecerte, Señor. Gracias por tu precioso Hijo, Padre, quien hoy es glorificado y exaltado en medio de las naciones. Te pedimos que nos bendigas esta semana, Padre, y que nos ayudes a perseverar, que cada día confiemos más en ti. En el precioso nombre de tu Hijo Jesús, te lo pedimos. Amén. Te damos gracias, amada hermana, por haber estado con nosotros. Que tengas un bendecido día y que Dios siga prosperando tu casa. Hasta luego. La abogada Lady Campos les transmitió en vivo desde Canadá en su programa radial Ánimo. Que tengas una excelente semana.